Comenzamos Quién es quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan que le habla de salud. Le agradezco que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. Recuerde que a partir de esta semana estamos con nuevo horario de Quién es quién, jueves 22:30 horas a través de Televisión Nacional de Uruguay. Así que gracias por la compañía de todo este tiempo y también en este nuevo horario. El día de hoy recibimos al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. Gracias por estar en Quién es quién. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más. Sin duda, esta semana ha sido particularmente noticia todo lo que ha acontecido con la destitución de toda la cúpula del Ministerio de Defensa y los principales generales de nuestro país a raíz de la no denuncia de un presunto delito en un expediente de un tribunal de honor a nivel militar. Antes que esto, hace poquitos días, el ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini, envía una carta al presidente de la República haciendo un informe vinculado a todo este caso, en el cual por sus consideraciones el presidente lo termina echando, lo termina destituyendo. Poco después de esto surge una información periodística a través del Observador que habla de que esta denuncia no se ha hecho y el presidente termina destituyendo a la cúpula militar y también al Ministerio de Defensa. Y como si fuera poco, en el día de ayer miércoles, el general Guido Manini Ríos lanza su candidatura a presidente de la República. ¿Casualidad? Bueno, coincidencias. Si son casuales o hay causalidad en este desarrollo o desenlace de los hechos, yo no tengo elementos, por lo tanto es una tesis que no puedo sostener. Lo que sí digo es que estamos frente a episodios graves y que notoriamente aquí ha habido fallas en cuanto al ejercicio por parte del presidente de la República del mando político del ejército. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto es el comandante superior del ejército, y creo que cuando homologó ese fallo que contenía una confesión y una declaración atroz del señor Gabazo, debió haber actuado de una manera diferente. No debió haber homologado ese fallo, debió haber hecho una denuncia penal. Se dice ahora que fue advertido, o por lo menos la presidencia fue advertida por el ministro de Defensa de la época, que también fue cesado, pero sin embargo parece que el hilo se cortó por lo más fino, o por lo que para el presidente Vázquez era la parte más fina del hilo. Creo que hubo una muy mala actuación que termina, a mi juicio, afectando, que eso nos debe preocupar a todos, la institución presidencial, que no es la figura del doctor Vázquez. El doctor Vázquez es un dirigente político que actualmente ocupa la presidencia, por supuesto, pero la institución Presidencia de la República, como la institución Parlamento, como la institución Poder Judicial, a todos debe preocuparnos mantener y preservar su prestigio, y yo creo que en alguna medida estos episodios afectan la institucionalidad. El presidente Vázquez es un dirigente político, dice usted, pero también es un funcionario público, al ser dirigente político ocupando la presidencia. ¿Cometió un delito en no denunciar? No puedo afirmarlo, no tengo elementos que me lleguen a esa conclusión, pero el propio presidente Vázquez ayer, en las únicas declaraciones que yo le he conocido hasta ahora, que además me parece que terminaron de enredar las cosas. Las que hace ABTV con Gabriel Pereira. Exacto, y que le agregan cierta confusión a todos estos episodios, se mostró como atribulado, cosa que me pareció también muy lamentable y una señal de debilidad adicional que también me preocupa, y dijo algo así como que el tema ahora está en manos de la justicia y que será la justicia la que resolverá. Bueno, la justicia está actuando. Pero si él hubiera sabido que estas declaraciones estaban y no las denunció, ¿cometió un delito? Bueno, hay un delito tipificado por el Código Penal, que es un delito que está incluido en el capítulo de protección a la justicia. O sea, la administración de justicia. De la administración de la justicia, que es precisamente la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos. Con esto se relaciona o se vincula sin duda todo lo que concierne a las reglamentaciones y a las regulaciones militares en términos del funcionamiento de los tribunales de honor. También allí podría haber responsabilidades en cuanto a que se debieron interrumpir las actuaciones y haber comunicado a los superiores la constatación de un hecho de apariencia delictiva. Bueno, creo que son distintas fases. Supóngase que se demuestra que él sabía, que Vázquez sabía esto. Bueno, el presidente es un funcionario público y por lo tanto está sujeto al orden jurídico. Y tiene que hacer la denuncia. Yo creo que debió haberla hecho. El gobierno debió haberla hecho. Si no la hace, incurre en un delito el presidente. Bueno, yo no sé si eso efectivamente aconteció o no. No, yo le hago la hipótesis de que sabía. Si sabía y no hace la denuncia, probablemente haya consecuencias de carácter penal. Lo que no tengo claro a esta altura es si el presidente sabía. Sea, Vázquez sería un delincuente en ese caso. No. A ver, eso lo tiene que determinar la justicia. Lo que sí digo es que en tal caso no sabemos si el presidente creo que debió saber, porque debió haber sido asesorado, debió haber sido informado. Lo que no sabemos es si el presidente supo y no actuó. Espero que eso no sea la hipótesis, porque si esa es la hipótesis, sería la peor hipótesis, no solo para Vázquez, para el país, para la democracia, para la institucionalidad.
o eventualmente sí, como se dice, o el ministro no informó, o en su defecto, porque ahora ya hay dos versiones posibles, el ministro le informó al secretario de la Presidencia y el secretario de la Presidencia no transmitió. Ahora, en ese caso, quien creo que a esta altura está sobrando es el secretario de la Presidencia de la ¿Usted República. debería renunciar el Yo secretario creo de la que, Presidencia? yo creo que aplicando la misma lógica o el mismo temperamento que el presidente aplicó con toda esta cadena de remociones que van desde el jefe del Estado Mayor de la Defensa, pasando por el comandante en jefe del Ejército, más los generales que fueron relevados, y el ministro de Defensa y el subsecretario, notoriamente, si el ministro había informado al secretario de la Presidencia, el ministro entonces actuó bien. Quien habría actuado mal es el secretario de la Presidencia, que es un cargo de confianza. Vázquez debería destituirlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si esos son los hechos, no tengo la más mínima duda, porque si no lo hace, en ese caso cualquier intérprete desapasionado de la realidad, objetivamente, podría concluir, bueno, entonces el presidente no lo removió porque el presidente sabía. La versión oficial es que no sabía porque el secretario no lo informó. Pero entonces, ¿por qué se mantiene el secretario en su cargo? Yo creo que subsistiría una duda hacia adelante que en lugar de clarificar las cosas, involucra más a Vázquez. Podría agregar un elemento de confusión adicional. Está en manos de la justicia porque tanto el gobierno como algunos actores políticos han hecho la denuncia a nivel de la justicia. Ahora, Vázquez tiene fueros, él no tiene obligación de comparecer. ¿Cómo hace para investigarse al presidente si él no va a comparecer? Bueno, ahí se desencadenarían, estamos hablando hipotéticamente, otros procedimientos, tal vez allí debiera tomar cartas, teóricamente hablando, el Parlamento, desencadenar un proceso de juicio político, la Cámara de Diputados debería denunciar al presidente de la República ante el Senado. Yo espero que eso no acontezca. Nosotros hemos actuado con un sentido... Si fuera necesario y se encuentra toda esta verdad de que Vázquez sabía, ¿usted vota ese juicio? No lo sé. Tendría que esperar a que ese escenario, que estamos muy lejos de él, se terminara de configurar. Usted no lo descarta ese escenario. Bueno, yo creo que no se debe a priori y objetivamente descartar nada. No lo veo como probable y espero... ¿Usted no podría en la balanza juicio político que caiga un presidente con un delito de no denunciar? No, yo en principio quiero terminar de confirmar que el presidente actuó bien, que el presidente eventualmente cometió un error, que el presidente en todo caso fue desinformado o no fue informado o fue mal asesorado. Quiero que se termine de confirmar esta versión que el presidente ha insinuado. Creo que el presidente debería colaborar incluso a que esto se terminara de confirmar. El presidente no le ha hablado claro al país todavía. Más allá de que le ha hecho declaraciones a un medio de comunicación, con eso no alcanza. Yo creo que por la gravedad de los hechos, el presidente le debe una explicación al país, debe hablarle al país. A ver, diputado, el Senado esta semana acaba de sacarle los fueros a un senador porque manejaba borracho y chocó. No hizo más que eso. No lastimó a nadie, se hizo cargo de todo lo que había que pagar y le sacaron los fueros para que vaya a un juzgado de faltas. Lo suspendieron, ¿no? En los fueros parlamentarios. Sí, pero se lo sacaron. Hoy puede ser formalizado sin ninguna dificultad. Para comparecer ante la justicia, sí. Claro, porque ahí está la presunción de que cometió una falta. No puede ser comparado manejar borracho con lo que estamos hablando acá. O sea, si le sacan los fueros o se lo suspenden a un senador por manejar borracho, si un presidente estuvo inmerso en esto, ¿no hay que sacarle también esos fueros? Bueno, si se llegase a confirmar que el presidente de la República está en curso en una conducta de apariencia delictiva, bueno, naturalmente que sí, pero repito, yo no advierto que ese escenario se haya configurado. Pese lo que pese hacerle un juicio político a Vázquez. La Constitución rige a menos de un año de que termine su gobierno. Yo creo que tenemos, Gustavo, que dejar actuar a la justicia primero. Hay un fiscal que está investigando. Vamos a ver qué es lo que arroja su investigación. Su investigación puede llegar hasta el presidente de la República o no, o eventualmente puede terminar antes. Hay que ver cuál es la situación personal del ministro actuante en ese momento, el entonces ministro de Defensa. Hay que ver qué responsabilidad le cabe, si es que le cabe alguna, al comandante en jefe del Ejército, al jefe del ESMADE. Me parece que esas son todas instancias previas que deben decantar y que tenemos que dejar actuar a la justicia. Y repito, no lo digo simplemente por no asumir una resultante que puede llegar a ser muy pesada, decir vamos a promover un juicio político al presidente. No, yo creo que sería muy grave para el país que esto terminara en un juicio político al presidente de la República. Yo apuesto por afirmar la institucionalidad. Pero si es grave para el país, ¿eso lo inhibe a usted? Dice, no levanto mi mano entonces porque es grave para el país. No, o usted tiene que cumplir con su responsabilidad y lo hace. No, cuando hay que asumir actitudes y cumplir con las responsabilidades, por supuesto que hay que ejercerlas y cumplir con ellas. Pero quiero decir, no podemos construir escenarios en abstracto, escenarios que hoy no están planteados. El escenario hoy es otro. Y en esa perspectiva yo creo que, por lo tanto, hay que dejar actuar a la justicia. ¿Pero usted no le asustaría vos estar en un juicio político entonces? Bueno, es una previsión constitucional. Por algo la Constitución dice claramente, el artículo 93, que el presidente de la República es pasible de juicio político. Por supuesto que sí. Ahora, estaríamos frente a una crisis política y ante una crisis institucional que yo no le decía al Uruguay.
Yo creo que esto ya tiene consecuencias institucionales. Lo que aspiro es, en todo caso, a que se disipen esas consecuencias y que la institucionalidad se afirme. Incluso, repito, la investidura presidencial. Si actuáramos con otro temperamento y con un sentido de falta de responsabilidad de parte nuestra, capaz que hubiéramos promovido el juicio político en el día de hoy, ¿no? En aras de que no tenemos los votos, el Frente no lo va a votar, entonces vayamos por ese camino. Sería una actitud de una falta de lealtad con el país y de una falta de responsabilidad que el Partido Nacional... O sea, ¿ustedes quieren esperar a que avance un poquito más toda esta investigación? No es que yo quiera, creo que es la actitud y la conducta que corresponde. ¿Hay un límite en plazo o todo el tiempo que se tome la justicia está bien? No, la justicia maneja sus tiempos, el juez creo que, o el fiscal mejor dicho, no tiene plazos preestablecidos, supongo que en un tiempo razonable habrá conclusiones. Y una vez que esas conclusiones estén sobre la mesa, ahí veremos cuáles son las consecuencias y los efectos resultantes. ¿Qué es más grave, esto o el caso Sendik? No, son temas que no tienen absolutamente nada que ver. Son cosas distintas. Más allá de que haya actores políticos involucrados y que haya consecuencias políticas, me parece que son situaciones bien diferentes, incomparables en principio, ¿no? ¿Han sabido aprovechar ustedes como oposición ese tipo de situaciones para capitalizarlo en votos? Por suerte no, y no lo hemos sabido hacer porque no nos lo hemos planteado. Y yo creo que hubiera sido muy grave plantearnos obtener réditos políticos a partir de un tema serio y delicado. Es más, en principio se supone que la conducta que corresponde es no plantear todo en términos de obtener réditos políticos. Pero esto es particularmente así en temas muy sensibles, muy delicados como esto. Con las instituciones no se debe jugar. Y no lo digo en términos de pensar en fantasmas de golpe de Estado o en escenarios eventualmente equivalentes al que tuvimos hace 40 o 50 años. Porque la historia, a mi juicio, no se repite. La historia se escribe hacia adelante. Y la realidad de hoy y las Fuerzas Armadas de hoy y el país de hoy no tiene nada que ver con lo que ocurría en aquellos años. Pero sin perjuicio, creo que aunque no se llegue al golpe de Estado o no estemos al borde de él, la afirmación de la institucionalidad es una cosa muy importante porque tiene que ver incluso con la credibilidad de la política, tiene que ver con la confianza de la opinión pública mayor o menor en las instituciones, en los gobernantes, en la democracia, en los poderes del Estado. En esa perspectiva... ¿La gente se está cansando de los políticos cuando ve todas estas cosas? Yo creo que hay un nivel de descreimiento importante en nuestra sociedad, como lo hay a escala universal, y no lo digo esto con resignación ni por ser conformista. Nos debe preocupar. Por más que pase en todos lados, si pasa acá, nos debe preocupar que acá pasa y ocurre. Y yo creo que hay mucha gente que evidentemente está insatisfecha, que está decepcionada, que está buscando un camino de salida y no lo encuentra. Lo asocio mucho, por supuesto, esto es parejo para todos, pero a un desencanto muy grande con la gestión del Frente Amplio. Yo creo que hay una porción de la población muy significativa, y me parece que es un poco lo que reflejan las encuestas, de gente que confiaba en el proyecto político del Frente, que viene acompañando al Frente desde el 2004 o desde antes, y que claramente hoy se ve absolutamente desilusionada de que lo que ha acontecido. acompañan al Frente por desencanto de blancos y colorados. Sin duda. Eso ocurrió, la alternancia... se suma a la lista de los desencantados, entonces. La alternancia de los partidos ha sido una constante histórica y es una característica de la democracia. Diría una de las mayores virtudes. Que nosotros sufrimos un proceso, cuando digo nosotros digo los blancos, pero también los colorados y los blancos, un proceso de desgaste y desencantamiento, digamos así, de la población, o de desencanto de la población a lo largo de los años, se dio, sin duda se dio, que tenemos que aprender de aquellos errores, no tengo duda. Ahora se desencantan de colorados, se desencantan de blancos y ahora se desencantan del Frente. ¿Qué viene después? Yo creo que son ciclos que se van cumpliendo. Viene un Macron, viene un Bolsonaro, viene un Trump. Yo espero que venga un partido nacional renovado. Renovado en el sentido de la mentalidad, de la visión, de la adaptación al tiempo que estamos viviendo. ¿Usted no vela el advenimiento de un populista, de alguien que diga yo soy totalmente distinto a esto y me quedo con esto y soy distinto? Espero que no, porque creo en la política con sentido noble, en la política con mayúscula, en la política de la transparencia, de la honestidad, del servicio. Yo creo en eso, yo me formé en eso y no solo no reniego de eso, sino que lo reivindico. Y creo que en el Uruguay no va a pasar porque a diferencia de otros países, y también en esto no quiero ser conformista, creo que tenemos que cuidar estas cosas todos los días y afirmar también el valor de la política todos los días, creo que los uruguayos en el fondo siguen creyendo en la política y siguen creyendo en una condición que tenemos nosotros a diferencia de otros, que es el sistema de partidos. Los uruguayos critican a los partidos, reniegan de ellos, blancos, colorados, frente amplistas,
pero en última instancia saben que ahí hay un activo de la democracia y se siguen identificando con los partidos históricos, que a esta altura somos todos. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el diputado Pablo Aldada del Partido Nacional. Le recordamos que estamos en nuestro nuevo horario en Televisión Nacional de Uruguay, jueves 22:30 horas, así que agendarse a partir de esta semana este nuevo horario de ¿Quién es quién? En Televisión Nacional de Uruguay. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?